Bueno, qué alegría una vez más poder estar en este lugar, en este altar, poder compartir una enseñanza nueva acerca de lo que es la gracia y la verdad de Dios. De verdad que me siento honrado porque por la gracia de Dios tengo la oportunidad de compartir su verdad. Hoy es un día especial y sé que la palabra cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Por eso yo quiero que ahí donde usted está, por favor cierre sus ojos, que incline su rostro y que abra sus labios y con todo su corazón eleve una oración y pida que Dios hoy permita que su palabra entre en su corazón y que sea transformado por el poder que en ella hay y que el Espíritu Santo haga esa obra perfecta con su vida. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de recibir hoy una nueva enseñanza, de recibir, Señor, por tu palabra, todo lo que en verdad mi vida necesita para ser transformada y vivificada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Damos la bienvenida al Espíritu Santo este día y reconocemos que tú eres nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vivimos en una época en donde la tendencia general es a ignorar las cosas importantes y como resultado, pues nos inclinamos por aquellas que no lo son tanto. La verdad es algo verdaderamente impresionante cómo el mundo, las personas, los hombres viven a diario desechando la gracia de Dios, alejándose de una verdadera relación y de una perfecta comunión con Dios, pero más interesados por las cosas materiales, por aquellas que en realidad no son tan importantes, sino que, como dice la Escritura, ellas mismas vendrán por añadidura. Hoy quiero hablarles de un tema el cual he dado como título Vivificados por la gracia y transformados por la verdad de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 1, en el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Les decía que en este tiempo la mayoría de las personas han caído en una preocupación exagerada por las cosas materiales y han dejado de lado su relación con Dios. Y todo lo que realmente es importante acerca de lo que el mismo Señor Jesús en algún momento enseña y motiva a sus discípulos y a la iglesia también: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 33. Unos días atrás leí una frase que me llamó demasiado la atención, porque en ella pude ver un mensaje muy claro y muy interesante sobre la gracia y la verdad de Dios. E inmediatamente vino a mí y a mi mente ese pasaje de Juan 1:17. La frase decía así: la segunda venida de Jesús nunca ha sido tan inminente como ahora. Es tu derecho no creer, pero mi deber es avisarte que Jesús viene pronto. Esto era lo que decía aquella frase. Así que ahí veo reflejada la gracia de Dios, pero también la verdad de Dios.
La enseñanza de hoy tiene como fin que entendamos, que usted entienda qué es la gracia y qué es la verdad de Dios. Así que comencemos comprendiendo qué es la gracia de Dios. Hemos aprendido que la gracia es ese regalo inmerecido de parte de Dios para el hombre. Pero además yo quiero decirle hoy que la gracia de Dios en este tiempo, en medio de las circunstancias que estamos atravesando, es aquello a través del cual o de lo cual tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Tenemos la oportunidad de buscar su protección, de buscar su redención, de aceptar su salvación, y es también esa oportunidad que Dios nos da de entender su verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Qué es la verdad de Dios? La verdad de Dios no es otra que su palabra. Y yo podría decirte que nunca antes la palabra de Dios ha sido más clara, más real, mejor revelada que en este tiempo. Y sé que a muchos hombres sobre la tierra Dios ha revelado su verdad. Y tal vez debo decirte que quien ve este video, quien está en este día conectado, está en todo su derecho de no creerla. Porque aún en la Constitución de nuestro país está consagrado precisamente esto. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos también hay libertad de culto. Tú puedes creer lo que quieras, tú puedes hacer lo que te parezca, pero aún más interesante es que en la misma palabra Dios nos da la libertad para que tomemos la decisión. Y dice así: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. ¿Qué nos conviene y qué nos edifica? Nos conviene la gracia de Dios, nos edifica su palabra. Así que yo podría decirte con plena certeza que la gracia de Dios es que tengas un encuentro personal con Él en esta tierra como amigo, para que en tu encuentro en la eternidad con Dios como juez obtengas un veredicto a tu favor, que puedas oír de la boca de Dios: entra en el gozo de tu Señor, porque sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Así será, porque fuiste buen siervo y fiel, porque aprovechaste la gracia, porque no desechaste su verdad. Escúchame esto: la verdad es que un día todos y cada uno de nosotros tendremos un cara a cara con Dios como juez, y allí será manifiesta la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que hoy por su gracia nos es revelada. Por eso yo en alguna ocasión, cuando leí lo que está escrito en Mateo 7, desde el versículo 21 en adelante hasta el 23, me conmovió hasta lo más íntimo de mi ser. Y me he propuesto en mi corazón, y es mi consejo para ti, de verdad, no rechazar la gracia de Dios y vivir conforme a su verdad. Dejar que mi vida sea transformada por su verdad y vivificado por su gracia. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escúchelo bien.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Por favor, esté atento, porque la gracia de Dios nos da a conocer su plan de salvación. Y es a eso en lo que hoy quiero hacer un poco de énfasis. La gracia de Dios nos da a conocer, nos da a entender, nos revela que Dios tiene un plan de salvación para ti, para mí, para todo hombre sobre la tierra. Mas la verdad es que quien esté dispuesto a aceptar el plan de salvación de Dios podrá experimentar que su vida es transformada y que todo también a su alrededor lo será. Su casa, su familia, su ministerio, aún su ciudad donde vive y, ¿por qué no, su nación también? Hoy quiero hablarles, porque eso es lo que Dios ha ministrado en mi vida, acerca de lo que es la gracia y la verdad de Dios. Quiero hablarles de la importancia de conocer el plan de salvación de Dios. Cuando lo comprendí, cuando lo entendí, cuando me fue revelado, comprendí que en el plan de salvación de Dios cubre todas las áreas de la vida del hombre. Pero lo más importante es que por medio de él, por medio del plan de salvación de Dios, el hombre adquiere una verdadera relación con Dios y asegura para que su encuentro en la eternidad con él como juez no se lleve una sorpresa. Así que el plan de salvación de Dios incluye primero justificación, luego santificación, además regeneración y también incluye la redención de su vida. Hablemos primero de qué es la justificación. Escúchelo fácilmente porque así lo hemos aprendido. Justificación significa ser visto por Dios como alguien en quien el pecado nunca estuvo, o de quien fue borrado su pecado y su pasado. En otras palabras, es por medio de la justificación misma que Dios declara que el hombre pecador que ha creído en Jesús y que ha confesado su fe, que ha aceptado su sacrificio por el pecado en la cruz, pasa a ser justo y aprobado por él. Qué sencillo. Y eso es la gracia de Dios. Por eso en Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Eso es la justificación, mis amados. Es la demostración de la gracia de Dios para con el hombre. ¿Quién me puede justificar si no es el mismo Señor? El que me creó, el que me hizo y el que me ha redimido. Lo segundo que incluye el plan de salvación es la santificación. Quiero que sepa que ser santificado significa ser apartado para Dios. Una persona se santifica por medio de la gracia, porque es un regalo inmerecido de parte de Dios. La santificación es estar apartado para Dios, o estar apartado para Dios equivale a entregarle mi vida completamente. Y esto requiere de que en su vida haya un nuevo nacimiento. Lo que se verá reflejado tanto en su nueva manera de vivir, así como en su crecimiento en su vida espiritual.
a la vez en su relación con Dios. Porque algo que la gracia me revela a mí y que me hace entender la verdad es que Dios anhela relacionarse con el hombre. Dios anhela relacionarse contigo, Dios anhela relacionarse conmigo personalmente. Que el hombre le conozca, que tú le conozcas, que yo le conozca. Que el hombre le ame, que tú le ames, que yo le ame. Que tú le sirvas, que el hombre le sirva, que yo le sirva. Pero a causa del pecado, el hombre pierde esa gran oportunidad. Y esto es para tenerlo en cuenta. O sea, que apartados de Dios hay pecado, pero apartados para Dios hay relación con Dios. Qué interesante de verdad, porque David dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14. La santidad es una característica de Dios, y el hombre es santificado por la obra del Espíritu Santo en su vida. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica de esta manera: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Quien hace la obra de la santificación en ti es Dios por su gracia. Y requiere santificar todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. O sea que todo está apartado para Dios. De lo tercero que habla el plan de salvación de Dios, porque es integral, es de una regeneración. La regeneración significa que en el hombre debe ser cambiada su manera de ver el pecado. Cuando alguien aún no ha experimentado la regeneración, es porque desconoce el plan de salvación de Dios, y es natural que a lo bueno le llame malo y que a lo malo le llame bueno. Eso es una verdad. De tal manera que aún el caminar con Dios le será difícil. Vivir su palabra, pues será una verdadera molestia. Así que por la gracia de Dios somos regenerados. Su verdad entra en nosotros. Su palabra se convierte como en un manjar cada día para aquel que ha nacido de nuevo. Quiero decirles, y debo decirles, que la regeneración es uno de los regalos más hermosos del plan de salvación de Dios. ¿Saben por qué? Porque libera al hombre de todo yugo que destruye su vida. Lo libera de los vicios, lo libera de las adicciones y aún lo libra de la muerte espiritual. Escuche bien, es muy importante comprender que es el Espíritu Santo el que permite o el que efectúa esta regeneración en el interior del hombre. Y esto se ve manifiesto tanto en su comportamiento como en su vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De verdad que cuando
por las gracias, el hombre vive la regeneración. Nace a una vida espiritual que añade bendición a su vida todos los días y su relación con Dios es cada día mejor. Como cuarto y último, el plan de salvación de Dios incluye algo muy importante para su vida y es la redención. La redención está unida a la salvación. Redención significa el pago del rescate por alguien que está en esclavitud. Ser redimido significa ser rescatado del poder del enemigo, significa ser libre de las ataduras, es la cancelación de las maldiciones que están en la vida de una persona y que actúan como una sombra espiritual de maldad con efectos destructivos. Algo de lo cual de verdad estoy muy agradecido con Dios y con su gracia, es porque a través del tiempo que llevo de conocerle y de irle conociendo cada día más, he podido comprender muchas cosas. Pero una de ellas, tal vez diría demasiado importante, es que el Señor canceló la maldición que me alcanzaba sobre mi vida. Y les podría decir que la maldición alcanzaba todas las áreas de mi vida. La área económica, la área física, la área emocional, en el área familiar, sentimental, todo estaba de verdad en proceso de destrucción hasta que Jesús me rescató. Por eso debo hablarles hoy de esta verdad. Yo creo que no es natural que en una persona, en su corto tiempo de vida, tal vez, no sé, 40 años o menos de 40 años, en su vida haya sufrido cerca de 20 accidentes en moto. Algo estaba mal. Algo estaba totalmente mal. Y la verdad, fueron accidentes bastante interesantes porque en más de uno perdí la conciencia. Pero hoy puedo decirles con amor que comprender que la redención es parte del plan de salvación de Dios es por su gracia. Porque la misma palabra dice que jamás un hombre podrá pagar rescate por otro hombre. Esto significa que es Dios quien provee la redención, que es Dios por medio de Jesucristo quien pagó el precio por el rescate, que es el precio de la redención, que no hubo o no halló Dios quien pudiera hacerlo en toda la tierra, así que él mismo tuvo que despojarse y pagar el precio con su propio Hijo por nuestra redención. Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que lo hiciera con su propia vida y así nos librara de la condenación eterna. Recordemos que en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amados, de verdad que sé que esta enseñanza añadirá bendición a su vida. Por eso debo concluir que la gracia y la verdad de Dios transformaron tu vida. Si tú
aún no has tomado la determinación de aceptar a Jesús en tu corazón, hoy es el día de hacerlo. Y si tú has menospreciado la gracia de Dios, hoy es el día de decirle: Señor, perdóname, me arrepiento, y de corazón no quiero volver a desechar. Quiero andar en tu verdad, vivir por ella y ser transformado por tu verdad. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y con tus propias palabras hoy dile: Señor, me arrepiento por todas las veces que he desechado tu gracia. Señor, perdóname. Con todo mi corazón, Dios, hoy anhelo aceptar tu gracia. Señor, que hoy mi vida sea transformada, que mi vida sea vivificada, Señor, por tu gracia, que sea transformada por tu verdad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así con su mano en su corazón, dígale: Señor, hoy mi pacto contigo es para andar conforme a tu palabra, para vivir conforme a tu verdad y nunca más desechar tu gracia. Aún si tú eres joven ahí donde estás, dile: Señor, gracias porque tu palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Hoy es ese día en donde la gracia de Dios nos ha alcanzado, hombre, mujer, joven, pero hoy es el día en que no podemos desechar más la gracia de Dios, sino entrar en ese pacto de conocer su verdad. Cierra tus ojos, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hombre, cada mujer y cada joven que hoy, Señor, han recibido tu palabra. Que tu gracia, Dios, les ha alcanzado y que tu verdad les ha transformado su vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, una vez más, pues debo decirles que doy gracias a Dios por darme la oportunidad, por su gracia, poder llevar este mensaje a sus vidas. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos muy pronto. Un abrazo.